Hola, estamos aquí en el programa de Leyes y Justicia con el doctor Fabián Mondragón Pedrero, que es toda una personalidad. Me honra mucho ser su amiga de muchos años. Bienvenido, doctor. Gracias, qué linda. Vamos a tratar un problema que se está dando mucho y ha dado mucho de qué hablar en las noticias, y que es el fraude de FICREA. Bienvenido, doctor. Gracias, querida. Y gracias por tratar este tema. Pues efectivamente es un tema que se debe de tocar con mucho cuidado, pero para tocarlo con cuidado hay que tener algunos antecedentes. Mira, en primer lugar, ¿quién es FICREA? Porque escuchamos la expresión y es una financiera de ahorro popular. Al ser una financiera de ahorro popular, tiene una regulación, primero como sociedad mercantil, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y conjuntamente con la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene la Ley de Ahorro y Crédito Popular. ¿Por qué tenemos que hacer estas expresiones previas? Para saber en la gente por dónde le están afectando a aquellos ahorradores, pero los procedimientos que se deben de manejar. Miren, a la forma de constitución de esta financiera de ahorro popular tuvo que cumplir con una autorización, y en esa autorización tiene una supervisión directa de un comité, pero también de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Qué se presentó? Se presentó que en cada operación que hacen, sea de una sociedad, de una persona que denominamos moral, o de una persona física, se hace un fondo de reserva. En ese fondo de reserva se maneja por 25,000 UDIs, para que si surge alguna contingencia, surge un seguro que cubre contingencias, fundamentalmente protegiendo a los pequeños ahorradores.
Mas, sin embargo, no todos fueron pequeños ahorradores. Hubieron ahorradores de grandes cuantías que se involucraron con esta sociedad financiera. ¿Qué tenemos que ver en esa sociedad financiera? Recibe dinero y obviamente lo tiene que invertir, pero se cuidan sus inversiones. Llamó la atención de que había en esas inversiones un pago de algunos puntos adicionales a los que pagan las financieras normalmente. Entonces nos obligó a meditar por qué la gente se interesó en el pago de estos puntos adicionales. Tienen que tener un programa de inversión muy importante para que con ese programa de inversión alcancen a sacar los puntos adicionales. Vamos a poner un ejemplo. Normalmente en el mercado se anda sobre un máximo de 6 puntos, quien paga extraordinariamente bien, y en este caso alcanzaban a llegar al 10% anual. Entonces es un porcentaje diferencial alto. Por eso hubieron muchos interesados. Pero ya quizás los que están interesados en escucharnos van a decir, sí, ya no queremos tanta teoría, vamos a ver la práctica. Mira, se recibió el dinero y al recibirse ese dinero, las inversiones se empezaron a operar, pero tuvieron algunos intermediarios. 2 sociedades mercantiles fundamentalmente han sido involucradas en las operaciones. Omito sus nombres de momento, toda vez que exclusivamente se están vinculando sus operaciones y no se puede determinar previamente si su actuación fue regular o irregular, pero exclusivamente se les interviene por su íntima relación que tienen con FICREA. FICREA, por los puntos tan altos que daban, llamó de repente la atención. ¿Y qué se hace? Vamos a verle una supervisión, pero fundamentalmente para ver si efectivamente se estaban cumpliendo con las garantías. Y al verificar si estaban cumpliendo con las garantías, pues hay que entrar a su documentación contable, a su documentación financiera. De esta serie de pruebas que se hacen un muestreo con alguna de sus operaciones, en términos generales se veía que estaba operando, pero se empezaron a dar algunas recomendaciones. ¿Cuándo surge la problemática? El fatídico mes de noviembre del año pasado. ¿Por qué? Porque los soportes que se denominan de activo pasivo, es decir, de lo que tengo para y de lo que me deben, ya no estaban siendo tan nítidos para poder responderle a los ahorradores. ¿Y qué hace el comité? El comité tiene una luz de alarma y esta luz de alarma dice, ¿saben qué? No me está gustando la operación. Y ya de esas supervisiones que se hacen, ya sea por la Comisión Nacional Bancaria o por el Comité de Protección al Ahorro, surge un mecanismo de diálogos entre ellos y llega el momento que en noviembre se dice hay una intervención gerencial. El manejar una intervención gerencial es, ya no te voy a dar solamente recomendaciones, ahora voy a manejar algo más importante, voy a tomar tu sociedad, voy a ver cuál es tu patrimonio, qué operaciones tienes, quiénes son tus acreedores, quiénes son tus deudores, y ya que tenemos a todos y cada uno de ellos, vamos a determinar qué se va a hacer con esa sociedad. Empezando a operar este interventor gerencial, que es una persona física que fue designada por la comisión, emite un comunicado a los ahorradores. En ese comunicado a los ahorradores me permití tomar
algunos de los elementos que les hizo saber. Por un lado, que se procedía a un análisis y ordenamiento administrativo. ¿Qué implicaba ese análisis y ordenamiento administrativo? Por un lado, tener un acta de entrega y recepción entre la administración y el interventor. En segundo lugar, controlar las cuentas de bancos e inversiones de FICREA. Y una vez que fueran identificadas todas y cada una de ellas, que entrara su control por parte de la intervención. Aquí es cuando se empieza a observar a estas dos empresas que tienen nombre extranjero y que consideró la Procuraduría General de la República que había una necesidad de su aseguramiento por la íntima relación que tenían en las operaciones. Una vez que ya se hizo esto, ahora sí, ya que tengamos identificados quiénes son los ahorradores, poder también identificar los derechos de esos ahorradores. Nos empieza a informar esa intervención gerencial que se están identificando a esos ahorradores para buscar el respeto de sus derechos. Pero también hay que identificar quiénes son los deudores y cómo se deben de exigir esos créditos. Aquí surge un cuarto elemento. Si bien es cierto que tenemos por un lado quiénes son acreedores y por otro lado quiénes son deudores, vamos a ver si esto que nos está presentando su documentación se soporta en lo que se denomina contabilidad o información financiera y contable. En esa información financiera y contable podemos saber la realidad de la sociedad. Se hace un comparativo de años anteriores, de años posteriores y por dónde andan esos patrimonios. Pero para poder determinar esta información financiera ya se nos complicó un poquito la vida, porque ya tenía una intervención la Procuraduría General de la República y por medio de sus peritos estaban haciendo un estudio para poder determinar si había un daño patrimonial o una afectación, en este caso a los acreedores, a los ahorradores. De ese 26 de noviembre empieza una marcha mucho más rápida. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues tomar decisiones. Y que a veces las decisiones, cuando son en sociedades vinculadas, por eso se llama ahorro popular, con el pueblo, a veces duelen, pero hay que tomarla. Y aquí dijeron, señores, hubo una reforma. El Ejecutivo Federal en enero de 2014 hizo saber, hay reformas financieras y tienen que ser estrictas para ordenar al mercado financiero y ya le van a ser aplicables independientemente de la ley de ahorro y crédito popular. Y tenemos que hacer una combinación de una ley de 2009 con reformas de 2014 para saber cómo está la sociedad, pero a su vez cómo vamos a proteger a esa sociedad. Hasta aquí te haré un primer paréntesis para después ver qué fue lo que pasó, si nos deseas hacer tú algún comentario al efecto. Sí, yo, mira, es algo que me inquieta mucho, porque se habló incluso de lavado y narco en el fraude de FICREA, y hoy salió una noticia que el directivo principal, Rafael Ortega, pues tiene como 7 casas que suman un total como de 70 millones de pesos. Y entonces yo creo que es lo que le preocupa mucho a la gente. Qué bueno que nos lo estás explicando de una manera tan clara, ya que Fabián es un excelente profesor didáctico y que nos explica muy bien las cosas. Entonces para mí es también un gusto tenerlo aquí tratando este tema tan delicado del FICREA, explicándole a toda la gente que nos está viendo pues en México y en nuestros países hermanos
de qué es lo que pasó realmente con FICREA, cómo fue que intervinieron las autoridades, estas cuestiones de la reforma a la ley, porque se dice que son 84 ahorradores que manejaban fondos entre 10 y 100 millones de pesos. Entonces, pues esto es lo que realmente pues ha inquietado muchísimo a las personas. Claro. Después haremos un paréntesis por lo que respecta a los ahorradores y la forma en que operaron, pero en este caso, piensen la gente que nos escucha, que pues dieron sus centavos, su dinero, a una empresa de ahorro popular y le están generando en un momento dado su confianza. Algunos no tan confiados acudieron a una institución que protege a los servicios financieros, que es la Conducef. Y al manejarse en la Conducef, por algunos de los elementos que se pudieron tener de comunicación, decía, miren, está calificada como una financiera de ahorro popular. Efectivamente, no tenemos en este momento quejas, pero es obligación de la Conducef decirles, no es la única, tienen un panorama de financieras y usted, público ahorrador, debe de determinar, pero revisando en su capacidad económica cuál es la que le conviene y usted será quien determine. Porque algunos dijeron que acudieron a la Conducef y ella les dijo vayan a FICREA. No es tan exacto, porque se abre una ventana y al abrir esa ventana, que ellos saben que hay diversas y que como es una operatividad, el ahorrador elige la que mejor le conviene. Mas sin embargo, ahí me dirían, ¿y entonces para qué sirve la Conducef? Precisamente ella va protegiendo, y si observa algo irregular, fíjese cuántas entidades nos están cuidando, no solamente la comisión, el comité, Conducef, y todo esto por reforma financiera para evitar estas conflictivas. Recordemos que la operatividad tuvo un cambio muy fuerte en este año, perdón, el año pasado, ya estamos en el año siguiente. En 2014 fue en donde se empezó a desajustar el cumplimiento del objetivo, aparentemente porque no tengo a la vista los documentos contables de esta sociedad. Pero les decía que teníamos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque ya cuando hay una intervención gerencial quiere decir algo no me agradó, las pruebas que hice no me funcionaron y como consecuencia de ello vamos a controlar esa sociedad. Pero al controlar tenemos que cerrar la empresa para evitar fugas de dinero, para evitar operaciones irregulares. Hecho esto, y después de ese famoso informe del 26 de noviembre pasado, todo ello lleva a que el comité de que protege al ahorro y crédito popular, ¿qué hiciera? Tomara una determinación. Consideramos que se ha perdido la confianza, la certeza en las operaciones que está generando FICREA. Todavía no podemos identificar si su conducta es delictiva o no delictiva, porque nosotros no somos la autoridad competente. Ya está trabajando la Procuraduría General de la República con los informes, pero mientras tanto nosotros vemos que se va a dificultar o imposibilitar el cumplimiento de su objeto. Ese comité toma determinación en una sesión extraordinaria, revisando toda la información que a su vez le había dado intervención el interventor gerencial, para decir vamos a disolver y liquidar esta sociedad. En las sociedades, cuando ya les perdemos la confianza, difícilmente se puede levantar, y por eso se toma esa determinación.
Mas, sin embargo, aún teniendo este comité, hay una segunda reflexión. ¿Cuál es esa segunda reflexión? Este comité informa a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Para qué? Le va a informar de que considera que el objeto de la sociedad va a ser difícilmente que se cumpla, y así con esa información, el día 18 de diciembre pasado, la comisión en una asamblea extraordinaria, en una sesión extraordinaria, toma determinación que si ya hay una causa de disolución y liquidación, tendrá que cumplirse con la norma jurídica. Y la norma jurídica nos establece que de presentarse ese supuesto, deberá generarse la revocación de la autorización. Pero para poder determinar esa revocación de la autorización, hay que dar una respetabilidad a la garantía de audiencia, porque también había necesidad de escuchar a FICREA. Muchas veces, ¿qué sucede? Vamos operando, vamos generando una serie de reflexiones, pero muchas veces no escuchamos qué defensa puede tener la otra persona bajo esa estructura. Aquí, cuando se tiene que hacer valer esa defensa por FICREA, se encontró la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en una gran problemática. ¿Cuál fue su problemática? Que el órgano de administración había sido separado, y al ser separado, quien tenía en ese momento la administración es la intervención gerencial, y quien en ese momento le vamos a dar legitimación para que nos diga qué podemos hacer. El interventor gerencial, pues, ¿qué hace? Señores, tengo documentación contable, financiera, activos, pasivos, y tengo que decirles que lamentablemente hay operaciones que se desvían de su objeto, otras que no pueden ser identificadas, pero finalmente que se ha perdido la confianza en esta financiera. Con motivo de esa expresión, tiene la comisión todavía que buscar a alguien más, que es una federación, para que emita su punto de vista respecto de esta financiera, y el mismo 18 contesta intervención gerencial, y el mismo 18 también la federación aplica, Federación Popular, vamos a denominar para no darles más nombre de esa federación, dice, pues emito opinión favorable para que se revoque, visto que se ha perdido ese cumplimiento en el objeto. La comisión, con esos elementos, el día 19 de diciembre, emite su resolución, y al emitir su resolución hace saber que el comité determinó disolución y liquidación, que al tomarse en consideración que hay elementos para poder determinar que hay esa disolución y liquidación, obliga a que ella intervenga, y con motivo de esa operatividad de disolución y liquidación deberá de determinarse la revocación de la autorización. Cuando se hace esa estructura de revocación de la autorización, le tienen que dar validación a que siga con su trámite el comité, en virtud de que se ha iniciado esa tramitación. Por un lado, la comisión me dice, te revoco autorización, no vas a poder ya operar, pero por el otro lado, vamos a buscar que ordenadamente se vaya concluyendo la vida de esta sociedad y se vaya liquidando, tomando en consideración ese patrimonio.
¿Cuándo vamos a saber la realidad de ese patrimonio? Ahí sí no tenemos que fiarnos mucho de noticias irregulares. Quien nos podrá finalmente decir qué patrimonio es la documentación financiera y contable que se obtenga del liquidador y de la propia Procuraduría General de la República. Para esto les he de decir que este interventor gerencial pudo haber continuado como liquidador, pero para darle una mayor transparencia a la operatividad que se estaba dando, se genera como liquidador al servicio de administración y enajenación de bienes, para que, ya que tengamos ese patrimonio, podamos determinar qué vamos a hacer con FICREA. Pero en este momento quizás nuestros escuchas nos dirían: qué bonito procedimiento, pero a mí me deben, ¿cómo me pagan? Y entramos en la tercera fase, la verdaderamente delicada. ¿Sabes qué me gustaría mucho? Porque bueno, nuestro teleauditorio, nuestros cibernautas, como les llaman algunos, pues no, a veces no tienen todos los conocimientos jurídicos, ¿no? Entonces creo que sí es necesario aclarar que la disolución es como el decreto de muerte de las sociedades mercantiles. Y la liquidación, obviamente, bueno, son los administradores, los llamados administradores. En la liquidación cambian de nombre y se llaman liquidadores. Y pues ya es un reparto de los bienes de la sociedad. Así es. Sí, es muy interesante para que podamos continuar con esta explicación tan clara y tan bonita que nos está dando nuestro maestro y doctor Fabián Mondragón Pedrero. Vamos a un corte y regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos aquí con el programa de Leyes y Justicia con nuestro invitado de hoy, que es el doctor Fabián Mondragón Pedrero, sobre este tema tan interesante que también ha simbrado a la sociedad del FICREA. Tendrán que seguir soportando a su servidor porque partimos de saber que era una financiera de ahorro popular, saber que el año pasado se empezó a observar deficiencia en el cumplimiento del objeto de la sociedad, lo que obligó a una Comisión Nacional Bancaria primero a supervisar con algún muestreo, posteriormente a intervenir, para que después haya un comité de ahorro popular que también va a revisar esa operatividad,
Todo ello, como escuchamos, nos llevó a que lamentablemente se considere que hubieron desvíos de algunas cantidades. No podemos calificar si en forma regular o irregular. Lo que sí podemos decir es que ya no era en cumplimiento de su objeto. Entonces, eso ya implicaría un incumplimiento de obligación. ¿Qué es lo que la Procuraduría va a revisar? Si ese patrimonio que se dio, hubo un dispendio, se manejó en operaciones regulares y ya no alcanza para cubrir a los ahorradores. Esto apenas se está operando para saber y se va investigando qué se va encontrando. Pero en la intervención anterior, antes de la pausa, les decía, ¿y los ahorradores qué? Miren, Lo más importante. los ahorradores inicialmente se les hace saber que hay un seguro. Este seguro es por sociedad o por persona, independientemente del número de operaciones que hayan realizado, para que, acreditada dicha calidad de ahorrador, puedan buscar un seguro para que les cubra las famosas 25,000 UDIs, calculan aproximadamente 130,000 pesos. Si algunos son pequeños ahorradores, no quiere decir que si tengo un crédito menor me van a dar hasta 130,000 pesos. Se aplica, pero como máximo de pago 130,000 pesos. Pero hay ahorradores con capacidades económicas muy fuertes que resultaron afectados. Estos ahorradores pueden haber hecho inversión directa, pueden haber operado vía fideicomisos y ahí ver las facultades de las fiduciarias para ver cómo operaron. Y llegan a la misma estructura de cualquier ahorrador. Dentro de ese patrimonio que resulte de FICREA, porque se ha tomado la determinación de revocación de su autorización y de su liquidación, a prorrata, es decir, proporcionalmente les será cubierto. Que muchos de ellos van a perder, sí, pero se tienen que cubrir hasta donde alcance ese patrimonio. Aquí un consejo a nuestro auditorio. De repente escucha su servidor, oiga, me dijeron que hay un abogado estrella que puede acudir a ciertas autoridades para que le paguen en forma preferente, o que si sigue tales mecanismos a él sí le van a pagar la totalidad. Lamento desengañarlos. Si se privilegia a uno o varios acreedores en contra de los demás acreedores, se determina la nulidad de esa operación, y si se considera que fue a sabiendas de la afectación de otros ahorradores, pueden meterse en un problema penal. Así que tengan mucho cuidado y que no les deformen la información. Bien, mas sin embargo, como estamos en una disolución y liquidación, una vez que se dé la publicación de la disolución y liquidación, se tienen 30 días para buscar la oposición a la misma. Si se considera que los elementos de la autoridad no son acordes a la realidad, y poder buscar que, si no está la disolución y liquidación, pueda retomarse la autorización. Pero eso a partir de que se dé la publicación de esa disolución y liquidación, ya ordenada que tendrá que hacer servicio de administración y enajenación de bienes. A partir de esa publicación ya entramos en esos 30 días. De aquellos que se hicieron sabedores, técnicamente por la publicación en Diario Oficial de la Federación, sería el 23 de enero. Mas sin embargo, tiene que publicarse la liquidación por el comité por conducto del liquidador, y nos va a dar un tiempo diferente. Por eso para algunos se maneja 23 de enero y para otros una vez que se dé esa publicidad. Pero esta es una estructura adicional.
Algunos dicen, ¿qué voy a pelear si es disuelta o liquidada? Yo voy a ver que si existe un patrimonio y tengo un documento, se haga el reconocimiento del mismo, y generando ese reconocimiento, ¿qué hago? Ejecutar sobre el patrimonio que encuentre. Y ya tengo algunos elementos que me ha dado la propia autoridad de saber de ese patrimonio. Estos ahorradores tienen su derecho expedito para poderlo lograr. Mas, sin embargo, la percepción de su servidor es de que no solamente cuando se hace disolución y liquidación se concluye y se deja que se vayan dando los créditos. Aquí, lamentablemente, se observa un incumplimiento generalizado de las obligaciones con 2 o más acreedores que ya en este momento tienen un vencimiento de más de 30 días. Y conforme lo que ya nos están dando de que en su objeto no fue muy clara su estructura, ni que hay un patrimonio, si el 35% de ese patrimonio ya no me responde el cumplimiento de las obligaciones, cuando varios acreedores empiecen a demandar, si no es que ya están demandando, independientemente de las denuncias penales, si se considera que hay una conducta ilícita, seguramente va a obligar a que se demande el concurso mercantil. El concurso mercantil, que también ha empezado a estar de moda, ¿qué ventaja tiene en esta sociedad financiera? Que es un concurso especial. Ventaja, ¿por qué? Porque no cualquiera puede formular la demanda. Está delimitada a la comisión, puede ser comisión la que se integre por el Comité de Ahorro Popular o bien por la propia Comisión Nacional Bancaria. Considera a su servidor de que va a llegar a concurso, quizás se acuerden de su servidor en lo futuro, y les explico por qué. Miren, si son una diversidad de acreedores, va a llegar el momento en que se tenga que decidir. Tendremos que respetar la graduación y prelación de crédito. Para ello necesitamos una sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Y muchos de los que nos estuvieran operando negocios o controversias en ese momento se van a integrar a este que se denomina un juicio universal, para que en ese juicio universal, en unos formatos que nos da el IFECON, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, hagamos saber cuál es nuestro crédito, una copia certificada del documento que nos legitime como ahorradores, y ya reconocidos, ahora sí, vía liquidador, vía síndico, porque esta entraría directamente en fase de quiebra, se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para que se pueda repartir ordenadamente y evitar abusos. ¿Por qué su servidor hace esa recomendación? Tiene una gran ventaja el manejar el concurso. Al manejar el concurso nos permite evitar malos pensamientos, y vamos a ver en qué consisten esos malos pensamientos. Nos dice inicialmente el legislador que en un concurso mercantil podemos tener una retroacción a 270 días naturales, y si vemos que la operatividad ya no fue muy nítida el año pasado, entonces las operaciones irregulares, ¿qué hacemos? Si favorecieron a alguien afectando a otros ahorradores, se puede determinar su nulidad y sus privilegios. Pero va más allá. Hace un rato les decía, escuchamos en las noticias información financiera, y al escuchar esa información financiera que nos dijeron fue materia de regulación, que se peleó en el Congreso, para saber toda esta infraestructura hubieron una gran cantidad de oradores, de reflexiones y de conducta,
y hoy vemos los resultados. ¿Cuáles resultados? Imaginen que nos puede permitir una retroacción no solamente de 270 días, sino hasta 3 años. Y entonces operaciones que hubieran sido no afortunadas, desasiadas, irregulares, como ustedes quieran denominarles, ¿qué les puede suceder? Las vamos a identificar, vamos a calificar su regularidad o bien su irregularidad, y de determinarse que son irregulares, pero vean hasta dónde nos podemos ir. ¿Por qué? Porque los que operaron, que sean terceros, la buena fe se les presume, salvo prueba en contrario, y esa retroacción nos va a dar, en su caso, la prueba en contrario, para que si existen adicionales patrimonios, los integremos, y mientras mayor sea el patrimonio, en mejores proporciones se le pueda cubrir a los ahorradores. Es hasta aquí en donde estoy viendo esa percepción de FICREA. Primero, que su objeto se fue perdiendo en cuanto a la aplicación de la inversión. Segundo, cómo se fue interviniendo y hacia dónde se dirigió. Tercero, que ya pudimos tener una calificación de cómo legislación 2009 y 2014 se llevan de la mano para poder dar una operatividad. Pero no solamente eso, poderle requerir a la autoridad: abusada, ponte las pilas, no vaya a ser de que surja un desorden en cuanto a esa graduación y prelación de créditos. Mejor ordénalos con los procedimientos que te da el propio legislador, y que para eso se modificó la ley de concursos mercantiles, para que les diéramos ese orden y le diéramos esa estructura. Conclusión de FICREA: determinar si su conducta fue lícita o ilícita la podrá determinar quien le corresponde. Por un lado, en una carpeta de investigación que genera la Procuraduría General de la República y un juez al dictar una sentencia, porque ahora nos tendremos que acostumbrar a decir: hay una presunción de inocencia y tendremos que respetarla. Que nos duele y que son unos pillos y demás, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso nos los va a determinar la autoridad. Todo el mundo es inocente hasta que no Así es. se compruebe lo contrario. Sí. Y de repente que nos dicen lavado, por ejemplo, una noticia que aquí me tiene nuestra querida doctora: lavado y narco en el fraude de FICREA. Si hubiera un lavado, tendrían un patrimonio. Claro, sí. Y entonces yo, por el contrario, decía: si ahí se estuvo lavando dinero, hay un muy buen patrimonio. Y si hay ahorradores que idealmente lo han manejado bien, pues les va a responder. Y si hay dinero del narco, pues bendito Dios que lo tenemos ahí para que le cubra a sus ahorradores. Y ahí es cuando vamos a encontrar si alguna de las operaciones, por eso escucharon también un mensaje, si alguno de esos ahorradores son de cantidades interesantes, puede ser su operación sospechosa. Fíjense, también para ellos Sí, claro. presumimos inocencia, pero siendo sospechosa, ¿qué quiere decir? Otra reforma financiera. Vamos a revisar si pagaron sus impuestos, vamos a revisar de dónde surgió ese dinero y podremos calificar si ese patrimonio es de un ahorrador correcto o de un ahorrador no correcto. Y si es no correcto, ahí tenemos un servicio de administración y enajenación de bienes que quizás en una estructura general popular podrá darnos mejores luces para buscar por todos los medios el resarcir el daño que no podemos negar se ha presentado para cada uno de los ahorradores. Consecuencia: paciencia, como decía Calimán, serenidad y paciencia. Ya se dio el golpe más importante, que fue: intervenimos gerencialmente para evitar fugas. Ahora, de esto que tenemos, ¿qué más podemos obtener para que en una forma ordenada
se lo podamos dar a quien le corresponde y que acredite correctamente con su documento tener dicha calidad, y también tomando en consideración si alguno tiene demasiadas operaciones y por montos que fueran fuertes, da la facultad de hacer la operación sospechosa y revisarla si está bien, no pasó nada, y si no está bien, al contrario, para que beneficie a los demás ahorradores. Oye, muy interesante porque se han hecho pues muchas señales de alarma en donde la gente está muy nerviosa y a la expectativa de qué es lo que va a pasar, sobre todo con esta gente que creyó en una institución seria y lo que está pasando. Entonces, muy interesante. Pues te agradezco tu comentario, y además he de agradecerte que tengamos este medio de comunicación, porque va dirigido a decirle a la gente: hay problemas, son delicados, pero tenemos que también ser realistas hasta dónde podemos encontrar soluciones para evitar que, si ya generamos un daño, ya tuvimos un daño, se nos genere un segundo daño. Algunas personas acudieron a su servidor en busca de un consejo y le dije: miren, el consejo es no le metan más dinero bueno al malo. Pues sí. Hay que ver qué patrimonio hay, y ya en forma ordenada, sabiendo qué patrimonio hay, se pueden tomar determinaciones, si demandar, si en un momento dado como reparación de daño en la Procuraduría se puede generar el evento, si es en un concurso mercantil. Aquí vamos a ver, conforme lo que nos vayan dando, y estén muy cuidadosos de las informaciones de la propia autoridad, cómo van integrando el patrimonio, para que de ese patrimonio podamos decirle a la gente en una forma proporcional, si no existe mucho, y si existe mucho, qué bueno, se cubre a todos y cada uno de ellos. Entonces, serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia. Creo que vamos a un pequeño corte y regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos aquí en el programa de Leyes y Justicia con nuestro invitado de hoy, el doctor Fabián Mondragón Pedrero. Muy interesante lo que nos estás platicando, doctor, porque pues esto va a tranquilizar a la gente que nos está escuchando, sobre todo a los ahorradores que creyeron en esta institución
en la que invirtieron su dinero, y como tú dices, pues no hay personas con inversiones pequeñas, sino inversiones muy fuertes. Y entonces sí, que tus palabras sirvan de bálsamo para tranquilizar los ánimos. Efectivamente, en ocasiones cuando hay un corte nos permite retomar algunas expresiones, y la doctora, siempre generosa, me decía, aún con esta legislación se vuelve a presentar un problema financiero. Tenemos nada más 5 minutos, doctor. Muy bien. Por nuestro tiempo. Uh-huh. Te voy a agradecer que nos dirijas estas palabras y pues que nos sintetices tu increíble plática. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, la doctora me informaba, si nos están escuchando, independientemente de buscar una realidad en donde están cada uno de los ahorradores, también aprender, y en ese aprendizaje decir, cuando en lo futuro cualquier grupo financiero, su número de puntos excede en 2 o más de cualquier otro grupo financiero, es una voz de alarma, y ya también el Estado lo entendió. ¿Por qué? Porque hay estándares que son los que nos permiten saber por qué se dan esos porcentajes, y en ocasiones lo que aparentemente nos da un poquito más nos puede resultar contradictorio. Pero como elemento final está muy pendiente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de cómo se están operando ahorita por el liquidador y la Procuraduría FICREA, muy pendiente con DUCEP en esa protección a los ahorradores de servicios financieros, y sin lugar a dudas el IFECOM, que ya conoce toda esta operatividad, y si acuden para que se tenga que manejar el concurso mercantil con esa sensibilidad que se tiene en esa institución, poderlos auxiliar para que se haga en la forma ordenada y con una gran economía. Sí decirles que de lo que sea el patrimonio, proporcionalmente se cubrirá a los ahorradores, pero respetando lo que se llama graduación y prelación de créditos. Piensen siempre, cuando vayan a ahorrar, ver condiciones de 2, 3 grupos, y dentro de estos grupos que sean similares, y siendo similares y tienen vinculación con instituciones financieras, siempre les van a dar una mejor tranquilidad en las operaciones. En el manejo del ámbito financiero surge una sola palabra: crédito, y crédito viene de credere, y credere viene de confianza, y esa es la que se tiene que obtener hoy y siempre. Ojalá que se obtenga el mayor de los patrimonios para beneficio de los ahorradores de este problema FICREA. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a nuestro teleauditorio. Le agradecemos al doctor Fabián Mondragón Pedrero por su interesante plática y todas las aclaraciones para consejos y calmar a las personas que están en este problema de los, son la mayoría pequeños ahorradores de FICREA. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa de Leyes y Justicia. Gracias y hasta luego.